Marta, Hola. acaba de ser 10 de mayo. 10 de mayo. ¿Viste cómo se paralizó la ciudad? Sí, a mí eso me parece un poco un exceso. O sea, a mí Es lo que me... decía, señora. A mí me parece, todos nos da mucho gusto felicitar y apapachar a nuestras mamás, pero a esta, digamos, manera de mistificar la maternidad y de que las empresas y las oficinas de gobierno y los bancos tengan una especie de estrategia de condescendencia, de, ay, les vamos a dar su día, les vamos a dar una florecita, así como para tenerlas contentas, en vez de entrar verdaderamente a una política de conciliación, trabajo, familia, y dar buenas guarderías, buenos centros de atención, hacer todo un cambio en la manera en que se da este trabajo de amor de las madres como un trabajo social, pues me parece realmente que es quitar la atención de lo importante y lo central que es ese trabajo, y entonces hacerse como un apapacho, ¿no? Muy condescendiente. Sí. Y lo peor es que, bueno, como además en general la mayoría de las madres no reciben nada más que ese día, pues ese día están muy contentas de que les den su día o su flor o el regalito. Pero yo traía justamente un libro que salió, mira, publicado por Marta Acevedo del 10 de mayo, Sí. creo que ya ¿Lo capturaron? Lo capturaron, la portada, podríamos empezar ahorita Ajá. por la portada, Ahí está. exactamente. Este libro salió en la colección Memoria y Olvido de Imágenes de México y es una investigación que esta mujer, la feminista que echó a andar, digamos, el primer grupo feminista en México, hizo de cómo en México se instala el 10 de mayo, cuándo fue, cómo fue, porque ya existía en Estados Unidos. Ah. Pero resulta que en 1922, cuando Felipe Carrillo Puerto es gobernador de Yucatán, Sí. y el profesor José de la Luz Mena hace toda una campaña educativa importantísima. Acuérdense que todo lo que ocurrió en el sureste... 1916, muy presente lo tengo yo. 1916 fue el primer congreso feminista. Exacto. Que traje yo aquí unos datos, pero eso fue con Salvador Alvarado, con este general sonorense que llegó de gobernador a Yucatán y que, muy influenciado por las ideas de Flores Magón, trató de echar a andar, digamos, un proyecto socialista. Y Carrillo Puerto, que sí era de Yucatán, ¿no?, y que, bueno, tiene una historia maravillosa en cuanto a sus orígenes como obrero, luego cómo va, digamos, politizándose, cómo cuando llega a ser gobernador funda la Universidad del Sureste, hace la primera escuela vocacional de artes y ciencias, hace la Academia de Lengua Maya, porque él era de origen... Academia de Lengua. Bueno, entonces, Fíjate nomás. este gobernador maravilloso, que además hay que estudiarlo, además tiene una hermana, Elvia Carrillo Puerto, que es de las primeras feministas y que compite para ser presidenta municipal. Entonces, en 1922... el que era como su secretario de Educación, José de la Luz Mena, hace toda una campaña usando la publicidad que Margaret Sanger, esta norteamericana que había impulsado los métodos anticonceptivos en Estados Unidos, y traduce los folletos de Margaret Sanger en México. Además, el folleto se llamaba Regulación de la Natalidad, Brújula del Hogar, para que las mujeres pudieran, de alguna manera, en vez de tener 12, 14, 16 hijos, que era lo que se estaba teniendo en ese momento, que pudieran espaciar y elegir el momento del nacimiento. Bueno, ¿Pero estás hablando de 1922? 22. Bueno, pero esto que ocurre en Yucatán causa un escándalo impresionante, porque además se vive toda, digamos, la política de control de natalidad como una cuestión en contra de la religión, en contra de los designios de ten todos los hijos que Dios te mande. Y aquí Dios los mandaba, Dios los mandaba. Pues sí, pero no los mantenía. Exactamente. Entonces las mujeres empiezan a querer saber cómo espaciar esos nacimientos. Entonces fíjense qué interesante, el periódico Excelsior en ese momento saca en marzo una noticia diciendo: qué horror lo que está pasando en Yucatán, es un escándalo, están pervirtiendo a las mujeres con esta información, y decide impulsar el festejo del Día de la Madre, diciendo: en Estados Unidos ya se ha retomado el 10 de mayo como el Día de la Madre, hagámoslo aquí. Y convence al arzobispo y convence a Vasconcelos, que era el secretario de Educación, y junto con las cámaras de comercio
lanzan el 10 de mayo, es el primer 10 de mayo que se festeja oficialmente de 1922. ¿Era Rafael Alducin el director? Exactamente, era Rafael Alducin. Hay otra de las fotos, la que sigue, si la van pasando. Puerto Vasconcelos. Ah, bueno, sí, fue. Fíjate nada más las cámaras de comercio. Mira, este es la portada del Excelsior del primer día que... ahí está. ¿No? Hoy es el gran día consagrado a las madres. Exactamente. Y fíjense, hay toda... Con poema y todo. Con poema y todo. Y Excelsior, no sé si se acuerdan, empieza a hacer unos festivales del Día de la Madre. Sí, claro. En donde, bueno, yo tengo aquí más o menos algunas fechas, pero en el de 1953, Agustín Lara y Pedro Vargas son los que van a cantar y hacen rifas y regalan... El edificio de lotería, seguramente. Y ¿sabes qué? Las máquinas de coser... Entonces el Monte de Piedad, el Día de las Madres, les regresaba a las mujeres que habían empeñado la máquina de coser para que tuvieran de qué. Y tú Es vas lo que viendo... decía este año Singer a su madre. Sí. Bueno, fíjate, tenemos otra foto escaneada. Se acerca el gran día, ¿no? 10 de mayo, entonces era una faja la princesa. La princesa. Un portabustos made in form. Vale. Un par de medias nylon. Sí. Entonces... Un camisón americano. ¿Cómo ves? Un camisón americano. Ay, quítate el camisón mestizo que me da asquito. Sí, mejor el americano, ¿no? No, pero lo que es muy interesante es cómo, digamos, todo el festejo del 10 de mayo va tomando la tonalidad política de quien va gobernando. Cuando en 1936 está el general Lázaro Cárdenas, se hace el homenaje a la madre proletaria. Y entonces, pero en 1968 es las madres que más soldados dieron a la patria, con Díaz Ordaz, imagínate, ¿no? O sea... Un soldado en cada hijo te dio. Y entonces ver cómo hay toda una utilización política, se empieza a dar premios a la madre que ha tenido más hijos, a la madre más heroica, a la madre... Pero... de repente, digamos, empieza a quitarse todo este carácter festivo, se cierran los grandes festivales que hacía en la Plaza de Toros, el Excelsior, ¿no? Y ya queda básicamente como un día, digamos, comercial que se impulsa. Pero lo interesante, y también vienen dos fotos de eso, es que en 1971, hace 40 años, el primer grupo de feministas en México, que se llamó Mujeres en Acción Solidaria, que esta mujer que hace este libro, Marta Acevedo, es la que de alguna manera impulsa. En 1970, en Estados Unidos, hay una gran marcha. 50,000 mujeres salen a festejar el tener el voto y todo lo que fue la lucha del sufragismo. Y Marta Acevedo se va a hacer un reportaje sobre ese movimiento que sale publicado en el suplemento de la revista Siempre, que dirigía Benítez, el de la cultura en México, que luego Monsiváis también, Fernando Benítez. Claro. Entonces sale publicado este reportaje, y ese reportaje convoca a muchas mujeres que lo leen y la buscan a Marta Acevedo y arman este primer grupo. Y deciden salir a la calle un 10 de mayo, el 10 de mayo de 1971, hace 40 años, y ocurre una cosa divertidísima, porque primero piden permiso a la delegación, ¿no? Y la delegación, acuérdense, era la primer salida pública después de la masacre de 68 en Tlatelolco. Un mes después sería lo de los halcones, del 10 de junio, pero esto era el 10 de mayo. Entonces, no les quieren dar permiso de que hagan algo en el Monumento a la Madre, les ofrecen un salón con, digamos, asientos con terciopelo, porque pensaban que era un festival. Ellas dicen, nos aventamos y nos vamos a la calle, y cuando llegan al Monumento a la Madre, ven unos camionzotes gigantescos y cámaras de televisión, y resulta que las señoritas Miss Coahuila, Miss México, Miss Todo, habían llegado a entregar una ofrenda al Monumento a la Madre. Y entonces se mezclan las feministas con unos globos que decían, protestamos por el Día de las Madres, 364 días de trabajo y uno de pachanga, ¿no? Con las señoritas con las mises en minifalda. Y el monumento nada más viendo. El monumento nada más viendo. Pero bueno, aquí también tenemos lo que fue la propaganda. Hay dos inserciones de la protesta contra el mito a la madre. La primera parte era
somos madres y qué más. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y la segunda parte, la parte de atrás, decía protesta contra el mito a la madre, monumento de la madre, Parque Sullivan, domingo 9 de mayo a las 12, ¿no? Ah, qué maravilla. Entonces, es interesante cómo, digamos, el origen del Día de Mayo está vinculado, de alguna manera, a todo lo que fue el impulso feminista en el sureste, tanto con Salvador Alvarado y luego con Carrillo Puerto, y las propias mujeres, las maestras de toda esa zona de Yucatán, de Tabasco, que fueron unas mujeres comprometidísimas y que además veían lo que era la situación de la mujer en ese momento. Como una reacción a este tema de la natalidad y de que las mujeres pudieran usar anticonceptivos, se instaura comercialmente el Día de la Madre. Y luego, 80 y tantos años después, ¿verdad?, que es lo que estamos viviendo ahorita, el Día de la Madre ya se volvió como una especie de termómetro. Bueno, no solamente de termómetro, yo creo que es como un distractor, como una mistificación, o sea, no se analiza verdaderamente cuál es la función de las madres en la sociedad y qué se necesita socialmente para que realicen bien su función. Entonces se vuelve un día de apapacho familiar, lo cual se vale, pero en términos políticos, toda esta cuestión de dar el día y dar regalitos y hacerles el festival y hacerles el desayuno a las madres trabajadoras, digo, está muy bien que les den el desayuno, pero que les hagan también la guardería o el centro de cuidado de los ancianos. Pero ayer, ese dato que nos dio Mauricio ayer, de la cuarta parte de las mujeres es jefa de la casa, pero cobran menos que los hombres que estuvieran haciendo la misma función de proveyendo a la casa, porque son mujeres y cobran menos. Y no solo eso, el hombre que cobra más tiene a su esposa que se hace cargo de una serie de cuestiones, y ella que cobra menos tiene una doble jornada porque tiene la jornada laboral y la jornada en la casa. Oye, pero además lo que dices esto de las fechas y los tiempos, porque aquí vienen unas grandes cosas. Finalmente el 10 de mayo, el origen es la traducción de las letras de una señora norteamericana que estaba promoviendo la brújula de las familias. ¿Cuántos hijos quieres tener? No los que Dios te mande. Ese es el origen, la traducción que hace que gente como Carrillo Puerto y otros mencionados, bueno, vean que se establezca algo en favor de la mujer, o no solamente en favor, ni en honor, sino la participación de la mujer como tal. Pero además yo creo que digamos, el punto central, y lo que hasta en este momento las feministas seguimos luchando en México, es que la maternidad sea voluntaria. Si la maternidad es voluntaria, si tú quieres tener hijos, que haya las condiciones para que los puedas tener, que haya seguridad social, que las mujeres que quieran tener hijos no se vean obligadas a interrumpir un embarazo por razones económicas, por ejemplo. Que sean despedidas de su trabajo. Que no les hagan la prueba de embarazo, ¿verdad? En fin, entonces el que la maternidad sea voluntaria es un tema central. Y yo quería cerrar, además, con una muy buena noticia. No sé si se acuerdan que hace unas semanas hablé del caso de estas mujeres que están en la cárcel en distintos estados del país, ya sea por haber tenido un aborto espontáneo y entonces llegan y las acusan de que fue inducido, por tener a veces un parto prematuro, adelantado, y que están acusadas, algunas están acusadas de aborto y otras están acusadas de asesinato, homicidio en grado de parentesco. Y hablé del caso de Leslie, de esta chica en Baja California, en Ensenada, que ya llevaba 3 años en la cárcel, acusada para estar 23 años más. Convocamos a una protesta en frente de la representación de Baja California aquí, y hace 2 días acaba de salir libre. En Ensenada, Leslie, y no solamente acaba de salir libre, sino que todo el proceso de lucha para sacar a Leslie de la cárcel ha hecho que la propia Leslie se dé cuenta de que hay 24 más en la cárcel y que hay que ayudarlas. Entonces, aunque ya está fuera de la cárcel, ella se ha comprometido para ir a visitar a sus compañeras, para darles clases adentro de la cárcel, para ver de qué manera logramos que en nuestro país ya no haya más mujeres en la cárcel por un aborto, sea espontáneo, sea inducido, y que se entienda que si una mujer no quiere ser madre, tiene todo el derecho a no ser madre. Y si quiere ser madre, requiere una serie de apoyos para que su maternidad se pueda dar
bien. Yo creo que esa es la gran discusión del 10 de mayo Sí. y me parece realmente espectacular el que aquí tengamos la posibilidad de hablar de eso, ¿no? Y además decir, mira, también coincidiendo con los 10 de mayo y hablando de todas las deudas históricas de educación, de sociedad, de convivir. Bueno, pues mira, cierras, bueno, abriste muy bien, nos dejaste todo el horizonte bastante claro, la patria, la madre patria y los soldados de Díaz Ordaz, la madre proletaria de Lázaro Cárdenas. Sí. Este 10 de mayo el trend topic en las redes era la mentadera al presidente Calderón. La Fíjate, madre, claro. sí, fue trend topic. La mentadera estuvo de histórica. O sea, pero son las épocas, las madres y desde luego nuestro desfase. Gracias. Gracias. Gracias, Broso. Sí vienes, ¿verdad? La próxima semana. Sí, sí, vengo la Bueno, próxima semana. bueno, ahí me vas avisando porque Sí, porque viajas mucho, yo me altero. ¿Te alteras Yo mucho? me altero mucho. Mírame los granos, mira. Híjole. Vamos a ir a un corte mientras me pongo en mi pomada. ¡Órale!